a todas las personas acá presentes y a quienes también nos ven por la plataforma de Zoom. El día de hoy les voy a comentar un poco acerca de mi proyecto de tesis, como me lo mencionaba Montserrat, denominado Léxico de la modificación corporal en Costa Rica, enfocado en el tatuaje, el piercing y otras técnicas asociadas. Lo primero que les traigo es esta gran interrogante que muchas veces surge. ¿Para qué un diccionario de modificación corporal? Al principio, cuando decidí optar por este tema, esa fue como mi pregunta durante muchísimo tiempo, principalmente cuando lo tenía que plantear ya como un proyecto de investigación. Y les comento que cuando empecé a hacer las investigaciones para ver la viabilidad de mi trabajo, me di cuenta que no hay investigaciones que se enfoquen en este tema desde el ámbito lingüístico en general, por decirlo de alguna manera, ni desde la lexicografía, que es lo que nos tiene hoy acá. Los trabajos que se han publicado, que forman parte del estado de la cuestión de esta investigación, están relacionados con cuestiones artísticas, médicas, antropológicas, enfocadas en comunicación social, pero no en recopilación de vocabulario utilizado en procesos de modificaciones corporales. Y muy importante, este trabajo constituirá un aporte desde la lingüística y la lexicografía para el estudio y conocimiento del léxico diatécnicamente restringido en el español de Costa Rica. Por tanto, esa es la justificación de por qué hoy estoy acá comentándoles acerca de mi trabajo. Parte de los objetivos de esta investigación, bueno, son los siguientes. El primero es elaborar un repertorio lexicográfico sobre la modificación corporal en Costa Rica, enfocada en estas tres áreas: tatuaje, piercing y otras técnicas asociadas que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Con respecto a estos cinco objetivos, yo ya voy aproximadamente por el cuarto, quinto, por ahí. Ya redacté una propuesta de planta lexicográfica, la cual contiene como propuesta metodológica, pautas y algunos criterios que van a ser tomados en cuenta a la hora de analizar el corpus. Ya recopilé una gran parte, yo creo que ya todo el corpus de léxico referente a la modificación corporal, y luego más adelante les voy a contar cómo fue todo ese proceso, que es bastante interesante y creo que es importante por si a alguien acá le interesa enfocarse en esta área. Ya seleccioné las unidades léxicas también y ahorita estoy en el análisis de los datos lingüísticos y en la elaboración de los artículos lexicográficos, que esto lleva un proceso minucioso porque es un análisis sumamente exhaustivo que requiere cambios y modificaciones a lo largo del proceso. Con respecto al marco teórico, para no hacer esta exposición muy extensa, les voy a explicar más o menos los 6 apartados que están incluidos dentro de esta propuesta, que el primero es la definición de modificación corporal. Se tomaron de base las investigaciones que les comentaba sobre otras áreas para poder entender qué es una modificación corporal como tal. El segundo punto es la definición de tatuaje, piercing y otras técnicas, que con otras técnicas lo han definido como técnicas de un tercer nivel, las cuales son técnicas que van más allá de un simple tatuaje o una simple modificación, perdón, un simple piercing, porque requieren un procedimiento un poco más complejo, por decirlo de alguna manera. El tercer punto es lexicografía, el cuarto punto son variedades lingüísticas, el quinto es obra lexicográfica y el sexto el diccionario y su estructura. Esos son los 6 ejes que conforman el marco teórico de mi trabajo. Con respecto ya a la parte de metodología, que es bastante importante y principalmente el tipo de muestra, bueno, esta investigación es de carácter cualitativo y también es de carácter exploratorio. Para recolectar este corpus, lo que se hizo fue unas preguntas que forman parte de una entrevista semiestructurada, la cual fue aplicada a cierto tipo de población que cumple ciertas características. Como lo dice en la presentación, lo primero es que estas personas residan en Costa Rica y lo segundo, que estas personas estén dedicadas profesionalmente a estas áreas relacionadas con la modificación corporal, que cuenten como mínimo con 5 años de experiencia. Es importante señalar que no existe tal vez un título o, por decirlo así, no sé, algún reconocimiento que diga que una persona ya es profesional en estas áreas, porque esto requiere un proceso muy distinto
como el de nosotros tal vez, que tenemos, cumplimos ciertos requisitos y obtenemos un grado académico y ya eso nos hace ser profesionales. En este caso, eso no ocurre así. Por tanto, el criterio que se escogió fue que tuvieran al menos 5 años de experiencia para esto. Se eligieron aproximadamente de 10 a 20 personas para el tatuaje, igual para el piercing y otras técnicas. Sin embargo, esto no es como no sé, una propuesta definitiva porque ya cuando iba, no sé, entrevistando, no sé, tal vez por la entrevista número, podríamos decirlo, 8 de tatuaje, me di cuenta que todo era muy, muy repetitivo, entonces ya tuve que como que minimizar la cantidad de personas que me iban a colaborar en este proceso. Con respecto a las redes sociales, también se tomó en cuenta esta, bueno, estas redes porque son ahora muy populares y también muchos artistas se encargan de poner sus procesos y comentan como, eh, no sé cómo se llama este piercing, este tipo de tatuaje, cómo curarlo. A veces hay también videos en donde explican algunos procesos que tal vez no salieron de la mejor manera, entonces se tomaron en cuenta Instagram y TikTok. En Instagram, los reels de 60 segundos para su análisis y los videos de TikTok que duren más de 10 minutos, bueno, entre hasta 10 minutos. Eso es importante también señalar que para hacer el análisis de estos videos también se le consultó a las personas detrás de las cuentas si tenían entre 5 a más años de experiencia para poder mantener también este mismo criterio. Características de esta obra. Ya esto que les voy a explicar tiene que ver un poco con la planta lexicográfica que les comentaba, que fue una de las partes de ese trabajo que propuse al inicio como un referente y que también está, puede ser completamente modificable. Y lo primero, bueno, es que este diccionario tiene vocabulario de marcación diatécnica, es léxico especializado en estas áreas, piercing, tatuaje y otras técnicas. Es un diccionario restringido, ya que las voces incluidas están marcadas diatécnicamente y el repertorio también está restringido diatópicamente al español de Costa Rica, sin que se omitan los extranjerismos que vamos a ver que hay demasiados en este diccionario. También es un diccionario de lengua y se evitará el uso de descripciones enciclopédicas y se procura establecer definiciones lexicográficas mediante las cuales se expresa el significado de las voces que se van a registrar. Y por último, es un diccionario sincrónico y descriptivo y ese repertorio lexicográfico no tiene ninguna intención de marcar ningún tipo de pauta o norma respecto a los usos que se van a registrar. Y por otra parte, la descripción lexicográfica de su objeto de estudio sí, ya no dije nada, se inscribe a la actualidad, perdón. Algunos aspectos importantes de la planta que creo que son importantes a la hora de estructurar los artículos lexicográficos. Quiero mencionarles antes de continuar que mis artículos lexicográficos pues están en proceso de construcción, de análisis y demás, porque requieren un proceso muy minucioso de, podríamos decirlo, prueba y error. El diccionario está compuesto de macroestructura y microestructura. Con macroestructura vamos a tener el orden de las entradas, que se van a respetar el orden alfabético internacional. Y las abreviaturas, ahí les puse un ejemplo, van a ir como en la primera parte del diccionario y van en itálica con punto. Con respecto a la microestructura, vamos a tener los lemas que prácticamente este diccionario incluye sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios y todas las locuciones que vengan de estas categorías gramaticales. También vamos a tener extranjerismos. Es muy particular porque la mayoría de vocablos que he logrado recopilar sí son del inglés. Y lo más curioso es que no hay, tal vez, o no se usa un término en español. Y ahorita les voy a poner un ejemplo que traigo al final de la presentación para que también ustedes lo logren ver. Con respecto a las palabras relacionadas, si es que hubiese, se van a representar con esa flecha. Si hubiese alguna indicación ortográfica de ser necesario que se utilice, se va a utilizar ortor.
Con respecto a la indicación gramatical, va a venir en cursiva y ahí viene con punto. La indicación de ámbito de uso, en este caso les puse la abreviatura de técnica asociada, que va a ir entre paréntesis cuadrados. Si hubiese sistema de envío de remisiones, que sí hay dentro de este léxico, se va a diferenciar con una flecha. Las definiciones que se van a tratar de recopilar, como les decía, no van a ser enciclopédicas, y si hubiese más de una acepción, se van a separar o dividir por la doble placa y se van a estar enumerando de manera arábica. Eso es con respecto ya a esos aspectos muy puntuales del diccionario. No sé, vamos a ver. ¿Son videos o son imágenes? No, son lo mismo. No sé por qué no está cargando. Igual no importa, puedo comentarla sin que se vea. La siguiente diapositiva tenía que ver con em, más o menos lo que se tenía recopilado hasta el momento. Les comento, llevo 2 entrevistas con personas dedicadas al tatuaje y 10 entrevistas a perforadores y técnicas asociadas. Hasta el momento tenía aproximadamente 187 vocablos de tatuaje y 91 de piercing y otras técnicas. Entonces es bastante lo que hay. También es interesante porque con respecto a los videos de Instagram y de TikTok, prácticamente la misma información que nos dicen estos videos se puede comparar con lo recopilado en las entrevistas. Les comento, para todo este proceso de análisis, yo sí tuve que ir a recolectar mi corpus, es decir, tuve que coordinar entrevistas con cada una de las personas. Esas entrevistas, las preguntas están muy relacionadas con, por ejemplo, qué técnicas de tatuaje utiliza, cuáles son los estilos que conoce, también qué tipo de aguja, qué marcas de tinta, el proceso de cicatrización y demás, porque estas preguntas me permitieron encontrar vocablos referentes a estilos de tatuaje y sus definiciones. Por ejemplo, realismo, tribal, cibersigilismo, entre otros. Con respecto a los perforadores y modificadores ya de otras técnicas asociadas, esta parte sí fue un poco más compleja, principalmente porque yo le comentaba a, a mi director Sergio que hubo un momento en que una persona no me quiso brindar datos porque decía que lo que hacía era de forma ilegal. Entonces, para mí eso fue como todo un choque emocional porque yo decía, bueno, estoy recopilando datos ilegales. Sin embargo, después fui al otro día donde otro modificador que tiene un montón de años de experiencia, que regularmente viaja, y me decía, yo sí estoy certificado a nivel internacional y soy el único que puede hacer todas estas cosas acá en Costa Rica. Entonces, bueno, con él la entrevista fue exquisita y logré recopilar demasiada información. Entonces, les cuento todas estas cuestiones porque creo que son muy importantes y que son parte también del proceso. Y bueno, también les traía en la otra parte unas imágenes porque dentro de esta investigación, lo que llevo analizado, sí hay extranjerismos, bastantes de hecho, y también tengo aproximadamente unos 4 costarriqueñismos. Entre esos está manga, que es prácticamente que se cubre con tatuajes desde acá hasta acá arriba. También existe manga para las piernas, eso yo no lo conocía. También está chorcha, que las chorchas son estos tatuajes que son sumamente feos, que tal vez alguien sin experiencia pues los hizo y luego hay que cubrirlos. Bueno, también está el cover, que es muy diferente a cover up. El cover, que es cubrir claramente un tatuaje, una chorcha con un tatuaje muchísimo más bonito y estético. Y también está cromito, que son estos tatuajes pequeñitos, por ejemplo, como el que tengo yo acá en las manos, que son tatuajes sumamente pequeños y que se hacen, ellos calculaban que entre 30 minutos a mucho 1 hora.
Entonces esos son como los datos más generales y aquí les traje un ejemplo. Lástima que las otras fotos no se podían ver y lo que prácticamente lo que les acabo de decir es lo que estaba en esas imágenes. Em, Acá les traje un ejemplo. Esto no está escrito, diríamos que en piedra, porque también me costó mucho escoger un artículo que tú dijeras, sí, este me sirve y este va a estar bien, porque sí, todavía estoy en el proceso de revisión de mi primer corpus que ya le había entregado a mi director y eso requiere un proceso muy, muy minucioso, principalmente cuando se hace un diccionario. Entonces les traigo acá conch, que es un extranjerismo. Es curioso porque el conch hace referencia a la concha de la oreja, como ven acá, que es esta parte que está adentro, pero ellos no andan diciendo, ah, me hice un piercing concha. No, es el conch, así como suena. Aquí tenemos también en la M la indicación gramatical. Entre paréntesis cuadrados tenemos el ámbito de uso y en este caso les puse el número 1 si hubiesen más acepciones de esta definición y la definición que les traje es perforación realizada en la parte interna y central del cartílago de la oreja. Ahí entré en dudas también si les especificaba más en la parte denominada como la concha de la oreja, etcétera, etcétera, pero eso será ya después todo una discusión cuando tenga la revisión ya del corpus. Y esto era lo que les quería presentar. Espero que les haya gustado mi ponencia y de verdad les agradezco mucho.